Grabar, ya se está grabando. Va. Ok, entonces, de este lado, ¿cómo funcionan las tablas de ruteo? Primero, pues bueno, tenemos que entender cómo funciona la topología y interpretar qué dispositivos estamos viendo y todo eso. Y hay que identificar qué dirección IP, ahora sí ya no solo el segmento, pero qué dirección IP va a tener cada dispositivo, ¿ok? En este caso, o bueno, en los ejercicios les voy a estar pidiendo, los switches no les vamos a estar colocando una dirección IP de inicio. Después sí pueden llegar a tener que es para administrarlos de manera remota, pero para su primer inicio, como son dispositivos que funcionan en capa 2, en teoría no están diseñados ni siquiera para tener direcciones IP. Entonces, ellos ahorita no van a tener direcciones IP, solo las computadoras y los routers. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué direcciones IP tiene cada dispositivo. Entonces, por ejemplo, la dirección, la computadora A tiene la dirección IP 192.168.10.10, ¿de acuerdo? Máscara de 24. La computadora B tiene la 172.16.10.10, máscara de 24. El router 1 tiene, que es este de acá, los routers vamos a ver que siempre van a tener más de una dirección IP, ¿de acuerdo? Por eso es que pueden funcionar como ruteadores. Las computadoras pueden tener más de una dirección IP. Sí, sí pueden tener más de una dirección IP, pero por lo general es una con la que se está trabajando, ya sea por cable, ya sea por inalámbrica, etcétera, etcétera. Sí podríamos tener dos IPs si estamos conectados a una red inalámbrica y el cable lo tenemos conectado a otro segmento de red, pues la computadora tendría dos IPs. Pero en este caso, los routers son los que van a estar teniendo sus diferentes direcciones. Vamos a ver después que, bueno, aquí tenemos un cable cruzado porque estoy conectándolo con un cable Ethernet, los dos ruteadores, pero también podría ser a través de un cable de fibra óptica o también podría ser a través de un cable serial que era el que les comentaba. Pero bueno, las dos direcciones IP que va a tener este ruteador, pues van a ser el router 1, 192.168.10.254, máscara de 24, y va a tener la 10.0.0.1, máscara de 30, ¿ok? Que sería esta de acá, esta sería la 10.0.0.1 y esta sería la 192.168.10.254. Lo mismo va a pasar con el router 2. Él también va a contar con dos direcciones IP, una que es la 172.16.10.254, máscara de 24, y la 10.0.0.2, máscara de 30, ¿sale? Entonces, de este lado, pues vamos a tener, déjenme revisar, ok, ya se han estado conectando más. Oye, Roy, una duda. Mandé. La dirección 10.0XX y la otra 10.0XX son las direcciones IP del enlace. Así es. Así es, Y son las la, y direcciones IP la, que los routers tienen en su enlace punto a punto. okay, y la otra es la dirección de la red, ¿no? La que proporciona hacia abajo. Exactamente, es la dirección con la que van a convivir los usuarios. Oye, y otra duda, ¿por qué al 254 el router y no al 1? Pues bueno, realmente no hay una ley que te diga, oye, o una regla que te diga, los routers siempre van a tener la última IP del segmento, o la primera IP del segmento, o X IP del segmento. No hay, ¿cómo se llama? No hay una regla que te lo establezca, ¿de acuerdo? Yo personalmente acostumbro siempre poner la última IP del segmento, ¿de acuerdo? Yo siempre acostumbro ponerle la última IP del segmento, pero no hay una razón obligada de por qué ser la última o por qué. Hay gente que le pone, por ejemplo, la primera, que fuera Ah, la punto uno. pero en cuestión de funcionamiento no afecta nada. No, no, Ok, ok.
mientras tú como administrador de red sepas cuál es la dirección IP del router, porque ahorita que veamos las tablas de ruteo, a las computadoras nosotros le tenemos que establecer cuál es su puerta de enlace o cuál es su gateway, ¿de acuerdo? Que es la dirección IP a la que le van a pedir las diferentes conexiones. Oye, Entonces, si tú y tienes diferentes usuarios, ¿mande? otra duda, perdón. Por ejemplo, si el router lo mandas a una dirección que no es ni la primera ni la última, por ejemplo, la 5.5, ¿las Ajá. otras cuatro anteriores ya no funcionan o siguen funcionando? Siguen funcionando. Siguen funcionando. Los routers no, a pesar de que ellos se encargan de intercomunicar redes, no dejan de ser también un host que forma parte de la red. La única condición para que puedan trabajar es que estén dentro, tengan una IP dentro del segmento. O sea, no importa si es la última o la primera o cualquiera que esté en medio. De hecho, yo, por ejemplo, curiosamente tengo algunos clientes donde su dirección IP, o sea, sus máscaras son de 24, pero por alguna razón ellos, sus gateways siempre son la .48. Desde que, desde que los conocí, así han tenido siempre sus segmentos. Ponen el ruteador como la .48. Sabe por qué, pero así es como han estado siempre trabajando. Entonces, la única regla es que estén dentro del segmento. No importa, o sea, por ejemplo, esta que es la 254, los usuarios van a tener desde la 1 hasta la 253 para que no haya repetición. Si tuviera la 5, como comentas, un usuario tranquilamente podría tener la .1 y va a funcionar, la .2, la .3, la .4. La .5 no la pueden tener porque es la del ruteador o la del gateway, pero todas las demás sin problema. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, es muy importante que tengamos aquí identificadas los segmentos de red. Bueno, ¿alguien me habló? Sí, Roy, fui yo. ¿La máscara de 24 la definiste por medio de los switches que ya está ahí o cómo definiste Sí, que es una máscara de 24? sí, yo definí. Aquí ya no puse yo los usuarios ni el número de host. Ya dije, estos son los segmentos que vamos a trabajar. En algunos casos yo les digo los segmentos y en otros casos, ya sea que les diga a los usuarios o les dé a ustedes la libertad, ¿sabes qué? Ustedes asignen los segmentos que a ustedes más les convenga. ¿De acuerdo? Gracias. Hoy, el tema principal de hoy es precisamente lo que son tablas de ruteo. Las tablas de ruteo es algo que primero tenemos que calcularlo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo funciona y ya después en otras clases les enseño cómo ya configurárselo, ya sea a las computadoras o sea a los propios ruteadores. ¿De acuerdo? Pero una tabla de ruteo simplemente es una lista de cuáles son las redes que ya conoce un dispositivo y cómo va a conocer otras redes. ¿Sale? Entonces, esto de acá se los voy a dejar, lo voy a poner así para ahorrar un poquito de espacio. Realmente la parte de lo que son las direcciones IP es importante ubicarlas, sin embargo, pues no es tan elemental tenerlas apuntadas. Entonces, con tenerlas aquí ubicadas es más que suficiente, o si no las quieren escribir y simplemente con interpretarlas o entenderlas desde la topología es más que suficiente. Lo que sí me va a interesar que sepan cómo calcular es aquí las tablas de ruteo. Estas sí las van a tener que estar apuntando ya sea a mano o sea en Excel, en un blog de notas como lo voy a estar haciendo yo. Mi blog de notas es como si fuera mi pintarrón. O sea, básicamente aquí lo que tuviera en el pintarrón lo voy a estar colocando. Una preguntota, bueno, revisen todos aquí en su parte del Zoom que tengan habilitado la parte del micrófono, porfa, para que cualquier duda me puedan preguntar. O si no, pues me pueden apuntar en el Teams, ¿de acuerdo? Ahí, si alguno le surge alguna duda, me pueda colocar en el Teams, ¿sale? Pero sí, bueno, Rubén, gracias. entonces, acá en la parte de cómo son las tablas de ruteo, eh, pues es indicar qué segmentos de red conoce cada dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la computadora A, ¿qué segmento de red conoce? Pues esta computadora conoce la 192.168.10.0 máscara de 24. Ojo, no confundamos
que le estoy, aquí yo le coloqué la punto 10 porque es la IP que ya tiene la compu. Pero acá en las tablas de ruteo hay que colocar segmentos de red. Entonces, ya conoce este segmento. Para conocer a todos los demás segmentos, o sea, para conocer, por ejemplo, el segmento del 10, que es el enlace, o el más importante, que es conocer el segmento de la otra, de la otra red, se lo va a estar pidiendo a algo que vamos a llamar como gateway. ¿De acuerdo? Gateway o puerta de enlace. ¿Sale? Dependiendo de, pues, del sistema operativo o del modelo de la computadora, pues vamos a encontrar que se llaman gateways o puertas de enlace. También si Esa están en español o en inglés. es la IP del ¿Mande? router, ¿no? Esa es la Es IP del router. correcto. Es correcto. Su gateway, que yo lo voy a estar colocando así como GW, es la IP del router. Entonces, aquí lo voy a colocar 192.168.10.254. ¿Esto qué significa? O sea, esta tabla de ruteo para mí, ¿qué me va a estar significando? Pues es muy simple. Sí, es decir, esta computadora conoce este segmento de red y todas las demás redes, ¿a quién se les va a estar pidiendo? Se les va a estar pidiendo a esta IP. Él va a ser su puerta de enlace. Entonces, cuando él quiera conectarse a cualquier otro segmento de red, ya sea segmento de red público o lo que sea, cualquier segmento de red se lo va a estar mandando a un gateway. ¿Sale? Entonces, esta es la tabla de ruteo de la computadora A. Eso es todo lo que se tiene que calcular o que se tiene que indicar. Es bastante sencillo. De la computadora B sería igual. Él conoce la red 172.16.10. No, perdón, punto 0. Máscara de 24. Y su gateway sería la 172.16.10.254. ¿Sale? Entonces, ahora la computadora B conoce este segmento de red y todos los demás segmentos se los va a estar pidiendo, o la conectividad se les va a estar pidiendo a la punto 254, que es el router 2. ¿Sale? Entonces, estas ya son las tablas de ruteo de tanto de A como de B. Estas son bastante sencillas, ¿de acuerdo? Realmente las que son un poquitito más interesantes en cuestión de los cálculos son las de los routers, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a hacer, lo voy a subir un poquito para que se alcancen a ver. Y voy a colocar aquí uno más, ahí está. La tabla, por ejemplo, de la tabla de ruteo de router 1, ¿sale? Entonces, primero que hay que colocar cuáles son las redes que él ya conoce. Entonces, router 1, que es el de la izquierda, ya conoce el segmento de red 192.168.10 y conoce el segmento de red 10.0.0.0. Entonces, es 192.168.10.0 máscara de 24 y 10.0.0.0 máscara de 30. ¿Sale? Ahora, como un ruteador puede tener muchos gateways, en este ejemplo nada más tiene uno, pero yo podría tener, de hecho creo que en el ejemplo que les mostré a ustedes anterior, si no me equivoco aquí, el que interpreta, el que les pedí que interpretaran, este de acá, si se fijan, por ejemplo, el ruteador del medio conocería tres redes, la red de aquí, la red de acá y la red de acá. Entonces, él va a tener dos gateways, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, en ruteadores sí vamos, como tienen la posibilidad de tener diferentes puertas de enlace, nosotros tenemos que especificar que para conocer cierta red, a qué puerta en específico se le va a estar pidiendo. Y se escribe o se calcula de la siguiente manera. Tengo que decir, ¿sabes qué? Para conocer la red 172.16.10.0 máscara de 24, se la va a estar pidiendo este router, el router 1, ¿a quién le va a estar pidiendo la conectividad para este lado?
al router 2. Se la va a estar pidiendo al router 2, ¿de acuerdo? Y se le va a estar pidiendo en la dirección IP del enlace. ¿Sale? O sea, se le va a estar pidiendo a la IP 10.0.0.2. ¿De acuerdo? Entonces esta red que, por ejemplo, estas de acá son las redes que él ya tiene conectados, ya él conoce, pero estas redes, esta red que es la que él no conoce en este momento, tiene que ir y pedírsela a la 10.0.0.2. ¿Sale? Por ejemplo, y este sería, ya sería todo toda la tabla de ruteo de R1. O sea, para esta topología de aquí, R1 no necesita más. Ya conoce las tres redes. ¿Por qué necesita tener estas tres redes? ¿Por qué? Si la computadora A se intentara comunicar con la computadora B, la IP origen sería la 192.168.10.10 y la IP destino sería la 172.16.10.10. Entonces, la computadora, ¿cómo sería el proceso? La computadora A, de hecho creo que inclusive lo tengo acá en simulador. Si me dan un segundito aquí rápido, nada más no pongan mucha atención aquí a esta línea de comando. Ok. Voy a borrar esto. Ok. ¿Cómo sería el proceso? Lo voy a poner aquí en simulación. Si yo mandara un paquete. Bueno, de hecho creo que ya está en el paquete. Si la computadora A le quisiera mandar un comando o un mensaje a la computadora B y yo ya tuviera esto calculado y configurado, de hecho yo ya lo tengo aquí en el simulador, ¿qué va a estar ocurriendo? La computadora A, para conectarse a la otra red, se lo va a pedir a su gateway. Entonces le va a mandar el mensaje a R1. R1, que está acá, va a detectar, la IP destino es esta de acá. Entonces, este segmento de red, yo lo conozco a través de mi puerta de enlace 10.0.0.2. Entonces va y se lo va a pedir. Router 2 va a recibir el mensaje y por ejemplo, eso me lo pongo acá. Router 2 recibe el mensaje y él conoce la 172.16.10.0 más CRE 24 y la 10.0.0.0.0 más CRE 30. Él recibe el mensaje y como él ya conoce el segmento de red, destino, ya le va a poder mandar el mensaje a la computadora B. Entonces el mensaje sí le va a llegar a B. Para que B le pueda contestar a A, es el mismo proceso. B se lo manda al router 2 y por ejemplo aquí, si yo no lo tengo calculado correctamente, así como ahorita fue la configuración que le borré al router 2 no le va a poder estar respondiendo, ¿sale? Entonces voy a mandar aquí, por ejemplo, el mensaje y le voy a decir, ¿sabes qué? Para poder llegar, la computadora A se lo manda al router 1. El router 1, aquí ya marqué un error, déjenme revisar nada más que este sí tenga su ruta. Perdón, Roy, una pregunta. ¿Esa línea de comando a la que le estás moviendo ahorita es lo que hubiéramos hecho en laboratorios, estando de forma Exactamente, presencial? sí, Ok, entonces es lo exactamente. más cercano que tenemos Sí, ahorita. sí, es la parte del simulador. De hecho, de inicio, lo primero que siempre íbamos, al laboratorio íbamos a subir hasta segundo parcial. ¿De acuerdo? Primero vamos a estar manejando la parte del simulador por dos razones principales.
Número uno, porque es más fácil en el simulador empezar a estarle configurando, porque realmente todo lo que se le configura en el simulador se le configura también en la parte física, de la misma manera y todos, a mismos comandos y todo. Y número dos, en el simulador pues no tenemos un límite de cuántos equipos podemos colocar. O sea, si yo les pidiera háganme una práctica con 50 routers, lo podrían hacer en el simulador porque podrían poner sus 50 routers y no se va a acabar. ¿De acuerdo? Cosa que en laboratorio, si yo les pongo a hacer a cada uno una práctica con 10 routers, pues no se puede porque no tenemos tantos ahí en laboratorios. Pero sí, la intención primero siempre es manejar el simulador. Ok, perfecto. Y Gracias. en el simulador y luego ya pasarnos al laboratorio. Entonces, pues ahorita vamos a estar trabajando mucho ya con el simulador para las configuraciones. Ya las configuraciones ya en el simulador ya son propias de Cisco. O sea, ahí sí ya no es, ahí sí ya es la marca. O sea, les voy a enseñar cómo se hace en la marca Cisco, porque pues son las que en laboratorios podemos tener. Voy a buscar a ver si tengo la oportunidad de mostrarles algunas otras configuraciones de otras marcas que tenga con algunos clientes. Voy a buscar con cuáles tengo acceso que tengan diferentes marcas de dispositivos, pero ya cuando entremos a simulador y a configuraciones, ahí sí vamos a estar entrando a máscara. Aquí vamos, estoy aquí a la parte de la tabla de ruteo. Esto aplica para todos, independientemente de la marca o del fabricante. ¿Sale? Entonces déjenme ver si aquí ya me quiere un poquito más ahí está. Entonces, espera, déjenme. Ok. 172.16, 172.16. No, está bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo ahora sí en esta simulación? La computadora A le va a mandar un mensaje a B y como ya tengo yo colocadas estas tablas de ruteo que ya están calculadas aquí, así como están, o sea, todavía router 2 no sabe cómo llegar a la red que está en router 1, lo que va a estar ocurriendo en los mensajes es que, por ejemplo, R1 sí se lo manda a R2 para la conexión. R2 se lo manda a B, ¿ok? B lo recibe y le trata de responder a A, ¿sale? Pero si se fijan aquí, como router 2 no tiene especificado cómo llegar a la red 192.168.10, pues router 2 aquí se rompe la conectividad, ¿de acuerdo? Entonces, la tabla de ruteo es cómo indicar o indicar cómo conocer las diferentes redes. Entonces, simplemente aquí router 2, ¿cuál sería la tabla de ruteo o la ruta que le falta a R2 para poder conocer ahora sí la comunicación del otro lado? La IP que Ya quieres conocer saber la red, y refiriendo a cuál, a la del router, ¿no? exactamente. La red que no conoce, que es la 192.168.10.0 máscara de 24, y debe de conocerla a través de la 10.0.0.1, ¿no? Él se la tiene que venir a pedir a este router de acá, a la punto 1. Entonces, le voy a agregar yo lo que le borré hace ratito. Entonces, denme un segundito para que sea. Entonces ya le agrego yo y voy a mandar un mensajito. Solo déjenme revisar. Eso no me va a servir de mucho. Ok, ya llega el mensajito entonces. Ya le agregué yo esta ruta que ya tenemos calculada
Y pues ahora sí voy a mandar, por ejemplo, los mensajes y ya empiezan a viajar. De hecho, ya son 2 mensajes porque mandé doble paquetito. Pero si se fijan, ya los paquetes llegan de un lado a otro. Eso significa que ya hay comunicación. De hecho, aquí ya me aparece con la palomita que significa que ya se pudo comunicar. ¿Sale? Entonces, lo más importante aquí es estar indicando cómo se conocen las diferentes redes, principalmente los ruteadores. Las tablas de ruteo de las computadoras es muy fácil. Solo conocen una red y solo van a tener un gateway. Pero los ruteadores, que son los que pueden tener más de una puerta de enlace, ahí sí es donde tenemos que tener mayor cuidado o poner mucho mayor atención. Entonces, voy a agregar algo de manera muy rápida, simplemente ya en la parte de a nivel de topología. Entonces voy a agregarle aquí algo muy rápido para poder conectar 2 redes, digo otra red. Créanme que esto en el pintarrón hubiera sido mucho más fácil podérselos dibujar, pero denme un segundito. Roy, como recomendación, considera en adquirir una tableta digitalizadora, una Wacom o de ese estilo. Están baratas ahorita y vale la pena porque podrías dibujar como si estuviera el pizarrón, o sea, aquí en pantalla. Digo por si gustas. De hecho, sí lo tenía pensado, pero dije, bueno, para 2 semanas que vamos a tener de clase no creo que sea mucha necesidad, pero ya vi que no van a ser solo 2 semanas. Así que Exactamente. sí es una, sí era una alternativa que tenía en mente, pero y ahorita por la premura, y ahorita aquí lo que voy a hacer es le voy a quitar, ah, para que no se vean esos puntitos rojos y los vaya a sacar de onda, así que se ve, ¿sale? Ya agregué ahora sí otros segmentos de red. Vamos a ver, al segmento del enlace, punto uno, punto uno, punto cero, máscara de 30, donde aquí va a tener la punto 1, puede tener la punto 2. Ok. De enlace que se ve aquí rojito, a diferencia del cable cruzado, que este es un cable Ethernet, así se va a estar viendo los cables tipo serial, que son los cables que están diseñados para enlaces. Los enlaces son los que conectan las WAN, ¿de acuerdo? Que puedes conectar de una ciudad a una ciudad. Son enlaces de este estilo, ¿de acuerdo? Este enlace, quien te lo conecta, o sea, quien te hace esta conexión, pues son los proveedores de internet, o sea, un Telmex, una Lestra, un AT&T, son los que te pueden proveer ese servicio de una conectividad de tipo WAN. Ojo, no es internet, ¿sale? Es una red de tipo WAN. Pero bueno, su único cambio es en capa 2 y capa 1. Entonces, a partir de capa 3, que es donde estamos con la parte de ruteo, funciona exactamente igual. Entonces, ¿quién me dice qué segmento de red quieren que tenga la red de usuarios C? Cualquier segmento, ¿sale? Denme un segmento para poder agregar. Y lo vamos a estar agregando aquí en nuestras tablas de ruteo. Pues que sea 20 en vez de 10, ¿no? ¿De cuál? ¿De 172 o de 192? De 92. Ok, entonces, vamos a definir nosotros. Todavía nos quedan unos 10 minutitos de manera muy rápida. Entonces, 192, 168, 20.0 máscara 24. Donde, pues, el gateway o el router, igual la voy a dejar como .254. Y, pues, la computadora C va a tener la IP10.
Entonces, bueno, ya le habré agregado yo 2 dispositivos, pues aquí tengo que agregar pues las tablas de ruteo que serían para C, aquí, sus tablas de ruteo, y las tablas de ruteo que hay en R3. No le puse aquí R3. Entonces, la de la computadora C sería muy fácil, pues simplemente decir, él conoce la 192.168.20.0 máscara de 24. Oh, esperen. Ahí está. Sorry. Máscara de 24, cuyo gateway sería la 192.168.20.254. ¿Sale? Entonces, estas serían las tablas de ruteo de las computadoras, pero las importantes pues son las tablas de ruteo de los diferentes routers. ¿Sale? Entonces, router 3, pues yo ya sé que él conoce la 192.168.20.0 máscara de 24 y que también conoce la 10.0.1.0 máscara de 30. ¿De acuerdo? Router 3, que es el nuevo, él conoce esta red y conoce esta red. Pero ¿qué otras redes le falta conocer? De hecho, inclusive al haber agregado yo esta nueva red de usuarios y esta nueva red de punto a punto, pues yo tengo que modificar o tengo que volver a calcular las tablas de ruteo para R1 y para R2 porque se las tengo que agregar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que agregarle? ¿Cuáles serían las tablas de ruteo que tendría que agregarle yo a R1? Este router de aquí, ¿cuáles son las 2 redes nuevas que no conoce? Serían estas 2 de acá. Pero, pregunta, Roy, perdón. Ujú. No estoy dimensionando bien. ¿Tiene que consultar primero al router que está de por medio y ese hace la consulta hacia la red 3 o hace la consulta directa ya que están interconectados? Eso no me está Ah, quedando muy claro. eso es justo lo que nosotros tenemos que indicar en las tablas de ruteo. ¿A quién se la pide? Ok. ¿A quién le va a pedir la conectividad? Ese es el mero, la mera importancia de por qué conocer tablas de ruteo. Las tablas de ruteo te van a indicar cómo vamos a ir haciendo los diferentes brincos en la comunicación de la información. Entonces, efectivamente es, por ejemplo, las 2 redes que no conoce el router 1 son las 2 redes nuevas, que sería la 10.0.1.0 máscara de 30. Esta se la va a tener que pedir a alguien. Y también la 192.168.20.0 máscara de 24. Esta de aquí también se la tiene que pedir a alguien. Entonces, la pregunta que tú haces, Vilchis, es precisamente la importancia de por qué tener en cuenta el cálculo de tablas de ruteo. Tenemos que saber a quién se la va a pedir. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que se la tiene que pedir primero a R2 y luego R2 hace la comunicación? ¿O se la puede pedir directamente a R3? La tiene que pedir a R2, ¿no? Bueno, sí se ve en el esquema, sí. Pero ahí se crearía un cuello de botella. O sea, ese cable tal cual solamente llega a R2, Este de acá, el rojo. sí, el rojo solo llega a R2. Entonces sí tiene que pedírselo a él, Es porque correcto. no hay nadie más. Efectivamente. Así es como funciona el ruteo. El ruteo así es como funciona. R1 nunca va a poder llegar a R3 porque simple y sencillo en esta topología, en este diagrama, R1 no tiene una conexión directa a R3. Entonces, para poder llegar a estos segmentos de red, forzosamente tiene que pasar por R1. O sea, él tiene que hacer los brincos. Entonces, él se las tiene que pedir al router de en medio. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo,
con R3, o sea, el ruteador de hasta la derecha, para poder conocer todas las demás redes, se las tiene que pedir ¿a quién? Pues a R2, en el segmento de su enlace. Entonces sería, por ejemplo, conocer la 192, 168, 10.0 máscara de 24, la 10.0.0.0 máscara de 30 y la 172.16.10.0 máscara de 24. Pues este de aquí router 3, ¿a quién le va a tener que pedir la conectividad? Pues a router 2. Y router 2 tiene la IP 10.0.1.1 en este enlace. Entonces, 10.0.1.1, 10.0.1.1, 10.0.1.1. ¿Sale? Si se me pierden, sí quiero que en esta parte sí nos podamos, si quieren, si lo necesitamos, nos detenemos y lo volvemos a explicar, porque así es como funciona el ruteo. Si tú eres capaz de entender que este ruteador debe de funcionar con estas tablas, o sea, debe de tener esto configurado para que haya comunicación entre toda tu topología, o sea, si logras calcular eso, ya no importa de qué marca o qué fabricante estás configurando. ¿De acuerdo? Esto de aquí aplica absolutamente igual para todos los dispositivos de capa 3 o toda la parte de ruteo, no importando la marca. Entonces, esto es lo que es muy importante. Y bueno, ya tenemos la tabla de ruteo para R3 y la tabla de ruteo para R1. Nos falta completar la tabla de ruteo del de en medio, que es la que es un poquitito curiosa. ¿Quién me dice cuántas puertas de enlace tiene R2? Debería de ¿Dos? tener ¿Tres? 3. Ojo, no cuántas direcciones IP. ¿Cuántas puertas de enlace o cuántos gateways puede tener R2? Dos. Dos. 2. Uno para la izquierda y uno para la derecha, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, a R2, pues yo por ejemplo aquí le voy a agregar que R2 también ya conoce esta red. ¿Por qué la conoce? Pues porque yo se la conecté. ¿De acuerdo? Al haberle conectado yo esta interfaz y al haberle yo colocado que va a tener la punto 1, pues ya este segmento ya lo conoce. Sin embargo, si hay un segmento de red que todavía no conoce, que sería el de la 20, ¿estamos de acuerdo? Este de acá. Entonces, este de aquí, la 192, 168.20.0, máscara de 24, ¿a quién se la va a pedir? Al 10.0.1.0. Punto 2. Es correcto, a la 10.0.1.2, o sea, esta de acá. Y sería todo, si no me equivoco. Ya todos los routers conocen todas las redes, ya sea que por el simple hecho de formar parte de ellas ya las conocen o las conocen gracias a la comunicación a través de otro router. ¿Sale? Esto de aquí, esto que ustedes pueden ver en la parte del blog de notas, eso ya es ruteo, ¿de acuerdo? Y el ruteo, o sea, todo lo que es en redes, yo creo que alrededor del 80 al 90% de lo que es redes, tiene que ver con ruteo. Sin esto que estamos viendo nosotros aquí, en el blog de notas, si nosotros no entendiéramos esto, o bueno, más bien, si a alguien no se le hubiera ocurrido cómo funciona esto o definir esto, hoy por hoy a lo mejor el Internet que nosotros utilizamos funcionaría de otra manera.
Esto a pesar de que nosotros estamos utilizando segmentos privados, ¿de acuerdo? Segmentos de red privados. Internet funciona exactamente igual, solo que con segmentos de red públicos. Pero nuestros modem, nuestros equipos en nuestras casas, pues funcionan como estos de acá. Son dispositivos que tienen 2 direcciones IP. Una dirección IP para nuestra computadora, o sea, para los usuarios que se conectan vía inalámbrica o por cable o lo que sea. Y otro segmento de red o otra dirección IP que es la que está conectada hacia Internet. ¿De acuerdo? Y él se encarga de hacer esa comunicación. Ya él sabe, él sabrá a quién pedirle las conexiones para otros segmentos de red, etcétera, etcétera. Así ya funciona Internet, pero a nivel de ruteo o de cálculo, esto de aquí es es la parte teórica de cómo todos funcionan, toda la parte, todos los ruteadores deben de funcionar. ¿Sale? Entonces, Sí, ¿queda tira alguna paro, Roy, duda? con subiendo el video. Sí, Para volverlo a repasar, sí, porque sí. sí son muchos detalles y si podemos hacer otro ejercicio la siguiente clase estaría muy bien. Sí, de hecho, pues es que nosotros tenemos clase el jueves o el viernes. El jueves. El jueves. El Pues jueves. sí. Sí, el jueves vamos a hacer otro, o sea, vamos a hacer otro ejemplito. Igual ahí ya lo voy a hacer con 4 routers. Y el ejercicio que les dejé de actividad en el ejemplo pasado, donde ahí sí les pedí a ustedes que calcularan segmentos con usuarios y demás, con usuarios y escala, y creo que con crecimiento, les pedí en el ejercicio anterior, ese me van a hacer el cálculo de las tablas de ruteo. Pero bueno, ese se los dejo de tarea después de la sesión del jueves. ¿Sale? Va que va. Sí, Entonces, está bien. Pues, Sí, está bien. aquí voy a dejar de grabar ya. Stop